nos ha amado con amor eterno y ha engrandecido su misericordia sobre cada uno de nosotros. Pues vamos a hablar acerca de la llegada de Jesús, no con la finalidad de reforzar como tal la idea de que nació un 24 de diciembre, porque no nació un 24 de diciembre. En algún grupo de WhatsApp ya subí un pequeño estudio acerca de que no coincide la época de frío con la época en la cual había pastores pastoreando en aquel momento. Es decir, no hay una fecha, tampoco los evangelistas nos quisieron dejar específicamente la fecha de nacimiento de Jesús, y eso que tendrían a la mano a María, ¿no? que podía haber ella dado fe de en qué fecha fue cuando nació Jesús. Sin embargo, no lo hicieron, y qué bueno que haya sido así, porque los seres humanos tendemos mucho a querer celebrar ciertas fechas, ¿no? Ser muy enfáticos en ciertos días, y entonces perdemos de vista el objetivo que vamos a ver el día de hoy, que es el por qué vino Cristo al mundo. Vamos a acompañarnos juntos a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículos 1 en adelante. Dice la Escritura: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Lo primero que nos da esta profecía es una buena noticia, ¿no? No habrá para siempre oscuridad para la que ahora está en aflicción. Es decir, que Dios se compromete a no mantener a una persona que está buscando su camino, su luz, su rostro, en una oscuridad perpetua. Es decir, sí le responde. Dios sí responde cuando somos sinceros a nuestra necesidad de Él. Mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la de Neftalí. Esto hace una referencia directa a cuando conquistan las tierras donde se asentaron las tribus de Zabulón y de Neftalí, que estaban pegadas al mar de Galilea. La historia de Israel, particularmente de estas dos tribus, es muy peculiar porque son tribus que muy rápido se mezclaron con las ciudades que estaban allá alrededor y rápidamente se corrompieron, ¿sí? Muy pronto aquellos dos tribus de Israel fácilmente se mezclaron con las ideologías, con la filosofía, con la manera de vivir de las ciudades que estaban en esta zona de Galilea. Rápidamente se les oscureció el entendimiento. Y entonces Dios se compromete a que no habría de ser así por siempre. Y por eso hace una referencia y dice que no tal como en el tiempo de la aflicción que vino porque livianamente tocaron, como por primera vez tocaron livianamente la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Es decir, Dios se compromete a dar luz a su propio pueblo que fue a sentarse en estos dos lugares, en esta zona de Galilea, o a un costado del mar de Galilea, y se compromete tanto a ayudar a su pueblo, a Zabulón y a Neftalí, como a los gentiles que estaban habitando en ese momento en Galilea. Ya era un preámbulo, un aviso de que Dios habría de ayudar tanto a unos como a otros, que no haría distinción entre judíos y no judíos. Ya estaba Dios avisando desde entonces que el reinado del Mesías no habría de tener esta clase de división de estos sí y estos no. Estos sí y estos no, porque estos son de Zabulón y de Neftalí, son descendientes de Abraham, son descendientes de Jacob, y por lo tanto ellos sí requieren ayuda. No, amados, Dios se comprometió tanto con unos como con otros desde este momento. Versículo siguiente dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz.
cómo andaba el pueblo de la zona, de la población de Capernaum, cuando estaban viviendo en ese momento, cuando Jesús viene a la tierra. Bueno, había tinieblas, vivían entenebrecidos. Imagínate de por sí que estaban oprimidos porque el imperio romano los tenía sometidos, y además la dirigencia religiosa estaba totalmente enceguecida de poder. No les ayudaba nada al pueblo, ¿sí? No había ni una dirección. Cada uno hacía lo que bien les parecía. No había líderes que de verdad estuvieran consagrados a Dios y que pudieran dar un poco de ayuda espiritual al pueblo de Israel. No, había una total y absoluta degeneración en todo lo que era el aspecto de la vida religiosa de Israel, y los líderes se enfocaban más en estar en Jerusalén. La zona de Zabulón y de Neftalí estaban olvidados. Nadie quería irse para allá. Era una zona de plano de las más despreciadas, de las más menospreciadas que había en esa época. Pero ahí fue donde Dios envió su gran luz. Por eso dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Jesús no se fue a hacer su centro para poderse estarse desplazando a Jerusalén. No, se fue a vivir en Capernaum, a la ciudad pegada al mar de Galilea. Continúa diciendo la Biblia, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Y vaya que así fue. A la ciudad de Capernaum fueron testigos de muchos milagros, de muchas cosas hermosas de parte de Jesús. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como el día de Madián. Porque todo calzado que llevaba el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, puesto del fuego. Es decir, eran tan buenas las noticias que Capernaum tenía con la llegada de Jesús ahí, que definitivamente estaban más que felices, aunque estuvieran oprimidos por el imperio romano. Versículo 6, te va aquí la profecía a decir por qué razón la ciudad de Capernaum, bueno, la ciudad de Zabulón y de Neftalí, como dice la profecía, estarían felices. Versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, ni límite geográfico, ni límite de tiempo. Es el principio de algo maravilloso que Dios habría de estar construyendo y que sigue construyendo sobre nuestras vidas el día de hoy. Es algo que no tiene límite. Y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta es la profecía sobre la llegada de Jesús. Estamos leyendo lo que habitualmente se leían en las sinagogas y anhelaban y esperaban los judíos. Es este mismo pasaje. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y dice la Biblia, sobre su hombro, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. La llegada de este ser viviente a la tierra generaría un cambio en la manera en la cual admiramos a Dios. Generaría un movimiento de tal magnitud que las cosas se verían de manera muy diferente. Vamos a admirar aquello que difícilmente se puede admirar cuando hay un velo gigantesco detrás, adelante del arca del pacto. Es decir, todo sería muy distinto y tendríamos el acceso a poder admirar a Dios, admirar a Jesús. Admirable, consejero. Un consejero es alguien cercano. Nos está hablando de la parte cercana de Jesús. Además de ser admirable, sería alguien que te daría un consejo, que sabe aconsejar,
que sabe decir las palabras que necesita tu corazón, que necesita tu alma, que sabe llenar tu vida. Sería un consejero alguien cercano, no lejano. Este no es el típico líder religioso que se sienta y se da como mucho su taco, ¿no? Y dice, pues por allá anda y parece que anda flotando. No, Jesús es consejero y el consejero está cercano a los que lo necesitamos. Él es consejero. Es Dios fuerte. Y para aquellos que tienen duda, Jesús es Dios fuerte. El niño que nacería es Dios fuerte. Es Dios hecho carne. ¿Sí? Es Dios fuerte. Padre eterno, príncipe de paz. Todo esto es para ti y para mí. Es decir, Él se está haciendo niño, se está haciendo un ser humano con la finalidad de generar en tu corazón y en mi corazón admiración, consejos, paternidad, que podamos vivir en paz. Él es príncipe de paz. Estas cualidades le pertenecen a Jesús y por eso es tan hermoso estar en su presencia y por eso es tan maravilloso deleitarnos en el amor de Cristo. ¿Sí? Él es todo esto, amado. Aquel niño que nació hace 2000 años y que hoy está vivo y reina por los siglos de los siglos, sigue siendo esto. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo sigue siendo. Tú puedes cerrar tus ojos y pedirle un consejo a Dios y te lo va a dar. Tú puedes cerrar tus ojos y hablar con Él como un padre y estará ahí para ser tu padre. Estará ahí para ser tu príncipe de paz. Ahí está para todas estas cosas Dios para cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque no se fue solamente de manera física, está presente el día de hoy en nuestras vidas. ¿Sí? Y de todo esto fueron testigos los ángeles. De todo esto el cielo fue testigo. Quiero que me acompañes por favor al libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2. ¿Te puedes imaginar lo que para los santos ángeles, los seres celestiales, implicaba ver al Señor Dios haciéndose hombre? La inmensa alegría de todos estos seres celestiales que durante generaciones habían trabajado por este momento. Que si les decía Dios, ve y ayuda al falso profeta que está ahí queriendo ir a maldecir al pueblo de Israel, ahí iba el ángel. Que si le decía, ve y haz un lugar ahí a Jacob donde pueda dormir y donde vea que puedan subir y bajar ángeles, ahí estaban obedeciendo los ángeles. Todos ellos trabajaban de acuerdo a las instrucciones de Dios con la finalidad de que llegara el tiempo del nacimiento de Cristo. Y cuando llegue el momento, gracias, y cuando llegue el momento de estar ahí, en ese instante, y ven que Jesús se vuelve hombre, la explosión de alegría, el anhelo, el cumplimiento de todas las cosas, era maravilloso. Filipenses 2, dice la Escritura, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. ¿Te puedes imaginar los ángeles viendo a su Señor renunciando voluntariamente? Porque dice la Escritura, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Él pensaba más en ti que en lo que estaba viviendo en el reino de los cielos. Él estaba pensando más en el bien que traería su venida a la tierra, que en todas las cosas hermosas que son parte de su deidad, de su creación, de aquellos que no eran rebeldes, que le habían obedecido en el reino de los cielos desde la eternidad. Él no tenía ninguna necesidad de hacerse hombre como nosotros. No lo tenía.
Ya tiene millares de ángeles a su servicio. ¿Para qué quiere que unos pobres seres humanos le sirvieran? Sin embargo, su gran amor, el amor que te tiene, el amor que me tiene, es tan enorme que decide intercambiar su reino y su justicia en el cielo por hacerse como uno de nosotros. Por eso dice la Escritura, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él quería una cosa, que el propósito de que fuéramos la humanidad servidores, gente que ame y sirva a Dios, fuera restaurada. Porque con ese propósito Dios hizo la humanidad, para disfrutar de su presencia y servirle con amor y con gratitud. Y entonces Él quiere restaurar, que podamos serle útiles, que le sirvamos, que disfrutemos de su amor, que disfrutemos del gozo y de la alegría de estar junto a Él. Y cuando desciende, se hace como uno de nosotros. Y por eso dice la Escritura que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El propósito de Jesús fue venirnos a decir y a enseñar cómo vivir para Él, cómo transitar este camino, disfrutando de su presencia y de su amor y buena voluntad, mientras que al mismo tiempo le servimos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sí? Él vino a restaurar esto. Lo increíble y lo que los ángeles quizás no sabían como tal, o a lo mejor sí lo sabían, pero hasta que no lo ven se admiraron, es que Él nacería como cualquier ser humano. Padecería o pasaría por la misma gestación de 9 meses que todos los seres humanos. Pudo haberse encarnado de manera adulta, pudo haber hecho lo necesario y pudo haber sido Dios hecho carne ya como adulto, sin necesidad de tener que pasar por todas las etapas, desde la niñez, la juventud, la adolescencia, hasta la edad adulta. ¿Por qué quiso Él hacerse un niño pequeño? ¿Por qué quiso Él empezar como cualquiera de nosotros empezamos en la vida, de cero? Para entenderte mejor, para entendernos. ¿Que acaso Dios no tiene entendimiento de cómo nos hizo? Sí, por supuesto que sí. Pero a veces nosotros no somos tan justos en tratarlo a Él, de tal forma que decimos, es que Él es Dios, sí, pero se hizo como uno de nosotros. No es porque no nos entendiera, es para que nosotros entendiéramos lo que Él ha hecho a nuestro favor. Es por nuestro entendimiento, es para nuestra fe, es para acercarnos a Él, para hacernos saber, puedes estar seguro de que te entiende, porque creció como cualquier ser humano, estuvo sujeto a sus padres también, tuvo hermanos que no lo querían también, que lo molestaban. Es decir, Jesús tuvo una vida como cualquiera de nosotros. ¿Pudo no haberlo hecho así? Es Dios y lo puede hacer todo y pudo no haberlo hecho así. Sin embargo, elige hacerlo de esta forma para que nuestra fe y para que nuestro consuelo sea completo. Para que no digamos de pretexto, es que no me entiende porque no ha vivido lo que yo. Perdón, pero de inicio, Él nació en los lugares menos saludables que pudiéramos imaginar. Sí. Fíjense lo que nos dice Mateo capítulo 1. Las circunstancias en las cuales Jesús llega al mundo son muy
llamativas por varias razones. Dice el versículo, a partir del versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Amados, en aquella época, la parte de ser desposada o desposado, aunque todavía no vivían juntos, ya era un compromiso de tal proporción que el hecho de que alguno de ellos, de los desposados, fuera infiel, se le consideraba adulterio. ¿Sí? Es decir, es un compromiso tan real la parte del desposorio que cualquier persona, cualquiera de los dos desposados, que fueran a hacer alguna otra cosa, que se fueran a meter con otra persona, se le consideraba adulterio. Es decir, ya se consideraban esposos, solamente que todavía no habitaban o cohabitaban juntos. ¿Sí? El desposorio es una etapa prenupcial pública, pero con el mismo peso de ser ya vistos como si fueran matrimonio, aunque no estuvieran todavía viviendo juntos. ¿Sí? Entonces, imagínate que María, siendo una jovencita de quizás apenas unos 20 años, un poco menos, ya está desposada con José. Y de pronto le llega la noticia de que iba a ser mamá de manera milagrosa. Vamos a continuar leyendo, versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Amados, si el embarazo de María se hacía público, seguramente la iban a apedrear, la iban a tomar por adúltera y la iban a matar. Sí. Es decir, María tenía en su responsabilidad, bajo su cuidado, bajo su fe, el tener que soportar el señalamiento público, que le dijeran, oye, te metiste con alguien más, porque José estaba chambeando, estaba ya trabajando, ¿sí? Y para el propio José fue dolorosísimo enterarse de esta noticia, aunque María le dijera que había sido un ángel que se le había aparecido, ¿sí? Pero José era un hombre justo, y esta parte de la justicia a veces no la alcanzamos a entender. Cuando la Biblia nos dice que era un hombre justo y que la evidencia de esta justicia fue que quiso dejarla secretamente, era para guardar la vida de María, a pesar de lo que evidentemente algo había pasado y que no era bueno, desde el punto de vista social. ¿Sí? Para el futuro marido había habido un engaño. Para el futuro marido había habido un adulterio y el adulterio era digno de muerte. Pero él era justo y no quería generar que la familia de María y la propia María estuvieran bajo este estigma y finalmente tuvieran hasta la posibilidad de matar a María por adúltera, ¿no? Y entonces la justicia se ve reflejada aquí, no en que le digan, pues que pague lo que debe, ¿no? Y si hizo mal, que le vaya mal. La justicia es misericordiosa. Y aquí vemos a José siendo misericordioso, a pesar de haber sido, a la luz de todos, traicionado. ¿Sí me doy a entender? La justicia no tiene necesariamente que ver con un me desquito o que le vaya mal a la persona que mal me hizo, sino la justicia de José aquí, que demuestra Dios, es el deseo de cuidar a pesar de salvaguardar la integridad y la vida de María a pesar de haber sido traicionado. Eso es ser justo desde el punto de vista de Dios. Es importante poder entender que María estaba sujeta básicamente a una especie de pena de muerte. Y José no lo permite. Sí.
José cuida de ella. Y la manera en que él se le ocurrió ayudarla es: yo huyo, como aquel que iba a ser desobligado, que no se iba a ser responsable. Oye, embarazaste a la muchacha, yo me voy. El que va a quedar mal soy yo. O sea, la carga social iba a caer sobre José. La embarazó y se fue. Y él estaba asumiendo esta carga social con tal de que no le dieran muerte a María. Qué interesante, ¿no? Porque vemos que la justicia no tiene que ver con desquite, sino con el que, aunque tengo la posibilidad de decir que se haga esto, la misericordia está presente. Está presente. Y entonces José dice: échenme la culpa a mí, yo me voy, huyo, que digan: miren, el irresponsable, y que toda la gente lo señale a él. Sí, a lo mejor María se iba a quedar con la carga del bebé y todo esto, pero él pensaba de esa manera: guardo su vida. Eso es justicia. Porque si no, de otra manera, estaba sujeta a la muerte. La misma Biblia nos dice aquí mismo: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Tuvo que venir un ángel para testificarle y que su mente cambiara. Porque él sí estaba pensando en dejar, o sea, para la mente de José había habido una traición. Y entonces tuvo que venir un ángel y decir: es del Espíritu Santo lo que en ella se está gestando. Ahí cambió la mente de José. Ahí cambió la mente de él, de aquel joven, porque también era un joven. Y entonces dice la Escritura: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Entonces, sí, iba a la imagen social era de dos muchachos que cometieron fornicación y quedó embarazada ella, pero estaban dentro del plan del matrimonio, ¿sí? ¿No era bien visto? No, no era bien visto, pero cuando menos quedaron de esa manera los dos como dos padres responsables que habrían de enfrentar la vida al lado de su hijo. Continúa diciendo la Biblia: pero no la conoció. La palabra conocer aquí es no estuvo con ella, no tuvo intimidad con ella, hasta que dio a luz a su primer hijo primogénito y le puso por su nombre Jesús. Así, bajo este tormentoso momento y difícil momento para los dos padres, es que Jesús es anunciado que iba a llegar al mundo. Si tú te pones a pensar en las implicaciones de ello, dices: wow, o sea, no nada más fue: ay, qué bonito, los dos recibieron a Jesús. No, le sufrieron. Tanto uno como la otra sufrieron de las posibilidades y de las opciones que se vendrían encima con esta noticia. No la pasaron nada bien al principio. Ya cuando Dios manda a su ángel para darle el sueño a José, es que dicen: ok, entonces le entramos los dos al asunto. Esto es de Dios. ¿La gente no lo iba a entender? No, la gente no iba a entenderlo. De hecho, años después, ya de grande, los propios fariseos se pusieron a hacer su tarea, investigaron y se enteraron que María y José fueron papás antes de que se casaran, en el periodo de desposorio, ¿sí? Y eso se lo reprocharon. Pues nosotros no somos nacidos de fornicación, le dijeron los fariseos a Jesús. O sea, le estaban reprochando que él había nacido fuera de cuando ya estaban
Todavía no estaban juntos María y José. ¿Sí? Y esa es una de las cosas que muchas veces no alcanzamos a entender. Dios hace las cosas de tal manera que permite que a veces la sociedad opine mal del cristiano. Y no porque el cristiano esté haciendo algo mal, sino porque la opinión de la gente no se ajusta a los planes de Dios. Como dice la Escritura, que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Entonces, aquí vemos a dos personas que entendieron que lo que se estaba dando era la llegada de un ser divino. Vamos al capítulo 2, porque sucedió algo muy curioso. Capítulo 2, versículos 1 en adelante. Ya pasaron los meses y ahora María y José están en Belén. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La palabra mago, no vayamos a pensarlo como el día de hoy se piensa en los magos, estos que hacen sus limpias y que agarran el huevito y que se lo pasan hacia la gente y que luego de espalda y que le escupen y le echan agua y no sé qué tantas cosas. No tiene nada que ver con eso. La palabra mago en el griego original implicaba aquellos oficios que implicaban los astrólogos, los que curaban, o sea, los médicos eran magos para la gente de aquel entonces, ¿sí? Los que veían las estrellas y analizaban los tiempos eran magos para la gente de aquella época. Es decir, es una palabra que se usaba para referirse a varias profesiones que hoy hasta le llamarían ciencia. Sí me doy a entender, pero en aquel momento le llamaban magia. Bueno, estos magos del Oriente en realidad se dedicaban al estudio de los astros. ¿Sí? Y entonces dice la Biblia, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¡Wow! Vienen de lejos una serie de personas estudiosas de los astros, de las estrellas, que se dan cuenta de un evento en el cielo que anunciaba la llegada del rey. ¿Y qué tan poca información tenían los magos del oriente? Que en lugar de llegar a Belén, llegan a Jerusalén. Se equivocaron. No llegaron a Belén, donde las escrituras decían que debía ser Jesús. Llegaron a Jerusalén. Esto es un error de ellos, pero no un error voluntario, sino que Dios tenía un propósito detrás de ello. ¿Sí? Y entonces los magos llegan a Jerusalén pensando que el rey de los judíos, pues ¿dónde debería estar? En Jerusalén, ¿no? Es el lugar donde los reyes están, desde donde se gobernaba a los judíos. Y entonces llegan estos magos de Oriente y sucede lo siguiente. Oyendo esto, el rey Herodes se puso bien feliz. No dice eso, ¿va? ¿Qué dice? Se turbó, se espantó. La expresión es, se aterró, se angustió. No fueron buenas noticias para el rey Herodes. No fue una buena noticia. ¿De qué me están hablando? Llegan personas extranjeras argumentando que la estrella que vemos, porque también se veía desde Jerusalén, porque si te das cuenta, está también en Belén. O sea, es un evento que se veía en todo Medio Oriente. Era un evento visible para toda aquella región. Y entonces en Jerusalén también se veía la estrella, pero jamás la interpretaron como los magos. Y esto nos enseña que aunque tengamos mucha información aquí en la cabecita y nos digamos pueblo de Dios y nos digamos que somos elegidos y que somos lo máximo, muchas veces no vamos a poder interpretar las cosas como la gente sencilla lo hace, como la gente que es sincera y que está buscando a Dios
lo hace. Estos magos llegan del oriente haciendo alusión que la estrella era un signo de la llegada del Mesías. Una estrella que también se veía desde Jerusalén y que ellos no contemplaron como una evidencia. Qué interesante, ¿no? Mientras que unos sí interpretan de una manera el mismo evento, los otros no. No es nada, es una estrella más que apareció ahí, que se ve muy fuerte la intensidad de la luz. Pero no la interpretan como aquellos magos. Aquellos magos toman la decisión de abandonar sus lugares y caminar cientos de kilómetros para llegar a Jerusalén. Y los que están en Jerusalén ni siquiera voltean al cielo. Ni siquiera eso. Y los que voltean al cielo lo dan como algo normalito. La religión puede ser un gran obstáculo para la fe verdadera. Sí. Mientras unos sí se movieron, los que estaban ahí ni se preocuparon por darle un sentido a lo que estaba pasando. Qué llamativo, ¿no? Pero los magos únicamente sabían que habría de nacer el rey de los judíos. Esa era la información que tenían. Por eso llegan a Jerusalén y no a Belén. Pero cuando llegan, se turba Herodes y dice la Biblia, y todo a Jerusalén con él. O sea, también era muy evidente que unos extranjeros con características distintas, físicas distintas, con regalos que venían de lejos, llegaron a Jerusalén. Y cuando se enteran cuál era el motivo de su llegada, dicen, ¿qué óvole? Ya nosotros, nada nos dice la estrella. Eso nos habla mucho de que a veces el mucho conocimiento envanece. Sí. Continúa diciendo, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. O sea, Herodes ni siquiera tenía idea. O sea, sabía de que iba a llegar el Mesías, pero no tenía ni idea de dónde ni cómo iba a llegar. Era alguien descuidado en cuestiones del Mesías. Lo suyo era la política, el ser populista, porque por eso les había construido más templos y más construcción al templo de Jerusalén. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre todos los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ahora sí le preocupaba a Herodes desde cuándo había aparecido la estrella, para darse una idea de cuánto tiempo habría nacido, más la época de gestación. O sea, se puso a hacer sus cuentas Herodes. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Bien mentiroso el Herodes. Sí, o sea, bien manipulador. También yo quiero ir a adorarle. Ajá. Sí, te espantó simplemente la idea de la llegada del Mesías, ¿no? ¿Por qué? Porque estabas queriendo quedar bien con los romanos. Y entonces te das cuenta cómo el pueblo de Jerusalén y de Israel estaba ajeno completamente al evento que estaba sucediendo en sus cabezas. En frente de ellos estaban pasando cosas y no se daban cuenta. Qué tremendo, ¿no? Saber que están pasando cosas y vivir como si no pasara nada. Aprendamos de eso. Continúa diciendo la Escritura, ellos habiendo ido al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto al oriente delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. El anhelo principal de los magos de Oriente era adorar a Jesús, al niño. Ese era su principal objetivo, adorar. Y cuando llegaron, se postraron y lo adoraron. Lo adoraron, dijeron, Señor, aquí estamos. Vimos tu estrella. Esto no era normal.
y lo seguimos hasta aquí. Y fuimos allá hasta ver a Herodes y nos mandó para acá y aquí está, Señor. Cuánto gozo después de un viaje tan largo. Cuánta alegría les generaba en el corazón después de haber viajado kilómetros y de haber pasado quién sabe cuántas otras cosas, aparte de turbar a Herodes y a toda Jerusalén con ellos. Pero ahí estaban finalmente adorando a Jesús. Hoy en día a las personas les cuesta muchísimo trabajo tomar decisiones. Muchísimo. Piensan en todo lo que van a perder en lugar de todo lo que van a ganar con Cristo. No piensan en que Jesús representa el cambio que sus vidas requieren. Piensan en las cosas que les va a pedir Jesús que cambien. ¿Por qué? ¿Por qué te puede preocupar más la pérdida que la ganancia? Porque no alcanzas a entender que Jesús es lo único que tu alma necesita. Y entonces a los magos este error les ayudó a ser redirigidos por el Espíritu Santo a Belén, mientras que Herodes ascuas de fuego amontonó sobre su cabeza, porque después de esto mandó a matar a cientos de niños. Dice la Biblia, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amados, si te das cuenta, cuando los magos llegaron a ver a Jesús, ya estaba en una casa, no seguía en el establo. Como los nacimientos, ¿no?, que ponen ahí con heno o sea, es nuevamente un error. Cuando los magos llegan ya Jesús está en una casa. De hecho, solamente nació en un lugar donde se guardaban los animalitos. Ni siquiera probablemente había animalitos en ese lugar, porque era época donde salían a pastar los animalitos de granja, ¿sí? O que debían estar en un establo. Por eso había suficiente paja en el pesebre. ¿Sí? Por eso lo pudieron poner en el pesebre, porque no había animalitos, como ponen los nacimientos, ¿no?, con el burrito y la mula y la ovejita, y nada que tuviera que ver con eso. El pesebre es el lugar donde se come para los animalitos. Y ahí pusieron a Jesús. Ahora, quisiera que te detuvieras un momento a pensar que el Rey del universo, el creador de todas las cosas, fue puesto en donde se alimentan a los animales. Lo pusieron en un pesebre. Tú te quejas de que naciste y creciste en condiciones muy terribles. No como él. A él ni siquiera lo recibieron en un lugar con camas. Ni siquiera eso. Él nació en condiciones muy insalubres. Pero era el único lugar techado al que podían aspirar. Fíjate lo que nos dice Lucas capítulo 2. A partir del versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. José era descendiente de David. Y entonces los empadronamientos no era como el censo, que hoy van a tocar a tu puerta y les dedicas una media hora a contestar un montón de preguntas. No, ahora, en aquella época, el padre de familia, que era la figura de autoridad para cada familia, tenía que viajar hasta su lugar de nacimiento, porque lo que quería Roma
era censar a las familias, pero particularmente a los varones. Le tenían miedo a que hubiera una explosión demográfica donde hubiera mucho varón, porque implicaba soldados. ¿Sí? Y entonces, por esa razón, preferían que se movieran los varones a sus lugares de nacimiento. José tuvo que viajar con María rumbo a Belén. ¿Sí? Y dice el siguiente pasaje: para ser empadronado con María, su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Llegan a Belén en las últimas, ya con la panza gigantesca, con los dolores, las incomodidades propias del traslado. La pasaron mal desde que les avisaron que Jesús llegaba. O sea, sí te das cuenta que sí, María y José, aunque no se les exalta como en la iglesia romana, sí tienen una responsabilidad bastante importante y sí padecieron las condiciones y las circunstancias que le rodearon con la llegada de Cristo. Y entonces dice la Biblia aquí que no había lugar para ellos en el mesón. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Por la cantidad y el movimiento que generó el censo, no había un hotel. Sí, o sea, no es como cuando vas aquí a un pueblo y dices, pues veo qué hotel es el más barato, ¿no? No, aquí era que solamente había un lugar de alojamiento normalmente, y Belén no era una ciudad muy grande porque estaba relativamente cerca de Jerusalén. Entonces no era como tal una ciudad donde fuera mucha gente a vivir o a pasar un tiempo. Y entonces no había suficientes lugares de hospedaje. Y entonces cuando llegan a Belén, José y María, ya no hay un lugar donde poder hospedarlos. Y entonces dice, no había lugar para ellos en el mesón. ¿Dónde nace Jesús? En un lugar para animalitos. Alguien se habrá apiadado de ellos y les habrá dicho, mira, vente para acá, aquí cuando menos tienes heno fresco, ¿no? Con esto es suficiente, cuando menos para que estén más o menos abrigados. No eran las mejores condiciones. No creas que Jesús, por ser Dios, llegó a un lugar muy, muy hermoso, muy ostentoso, no. Nació y lo pusieron en un lugar, en el pesebre, que es donde se come, donde se pone la comida de los animalitos. Continúa diciendo la Biblia. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Aquí nos cambia la escena, la Biblia. Y pasamos de ver a María y a José recibiendo a Jesús y acostándolo en el pesebre, y ahora la escena es en los alrededores de Belén. Había pastores en la región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Si fuera época de invierno, no podrían hacer esto. Los animales normalmente se guardaban en época de invierno, amados. Aquí estaban fuera, estaban pastando, y los pastores podían velar y cuidar a sus animalitos durante la noche. Esto solamente se puede hacer durante la época de primavera, verano, un pedazo quizás de otoño, pero ya de cierto momento de otoño hacia adelante, en diciembre, no podía haber habido ni siquiera pastos para que los animalitos pudieran comer. Por lo tanto, la fecha del 24 de diciembre no es más que una fecha inventada, ajustada para sobreponerse en una festividad pagana allá en Europa. ¿Sí? No me voy a meter mucho en el tema porque no es algo que valga la pena en este momento, pero la realidad es que el 24 de diciembre en los lugares nórdicos se festejaba al dios del sol. Y entonces cuando la iglesia romana llega a evangelizar, hacen lo mismo que nos pasó acá en México.
llegan a imponer ciertas fechas sobre ciertas festividades, a colocar templos sobre los templos prehispánicos. Es exactamente el mismo estilo de aquella época. Y entonces el 24 de diciembre es cercano al solsticio de invierno y por lo tanto la festividad pagana de los nórdicos será el 24 de diciembre. Por esa razón es que la tradición sigue hasta el día de hoy. Pero Jesús no nació un 24 de diciembre. Continúa diciendo la Biblia. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Imagínate, estaban pastando, estaban con sus animalitos, estaban ahí junto a su fogatita, tranquilos, platicando de alguna anécdota, y de repente se ilumina todo alrededor. Y se les aparece un ángel, un ser vivo, con unas vestiduras blancas, con luz seguramente a su alrededor. No, pues tuvieron un montón de miedo. Continúa diciendo la Biblia. Pero el ángel les dijo, no temáis. Sé que a lo mejor pueden estar espantados, pero no tengas miedo. No temas a las pérdidas que puedes sufrir. No le tengas miedo a los cambios que Dios te demande. No le tengas miedo a los movimientos que tengas que hacer, porque no se comparan al gozo y a la alegría de que Jesús nazca en tu corazón, de que Jesús llegue a tu vida. No se compara. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. ¿Quiénes fueron, aparte de María y José, los primeros en enterarse de que había llegado el Mesías? Unos pastores. No, ni siquiera los líderes religiosos, porque no voltearon al cielo. Unos pastores, gente sencilla que solamente se dedicaba a su oficio. Fui hallado de los que no me buscaban, dice la Escritura. Tal cual. Los que no me buscaban, a los que no me buscaban dije, heme aquí, heme aquí. Así sucede. Y aquellos pastores fueron los primeros en recibir las buenas nuevas. Que os ha nacido hoy, dice el versículo 11, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Cómo anunció el reino de los cielos la llegada de Cristo? Como el Salvador, Cristo el Señor. Así deberíamos denunciar cada ser humano el Evangelio. Salvación. No que Dios te quiere más feliz y alegre y próspero, no. Salvación. ¿De quién? De ti mismo. De tus propias malas decisiones. De tus propias opiniones. Dios te quiere salvar de todo lo que este mundo ya te ha acostumbrado a decirte que es lo correcto. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¡Wow! Qué momento tan hermoso para personas tan sencillas. Versículo 12. Fíjense lo que les sirve de señal a los pastores. No fue un supermilagro, no fue el momento más sublime. Ya de por sí estaban espantados con la llegada del ángel. Dice, y esto servirá por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Yo no creo que haya muchos niños acostados en un pesebre, ¿verdad? Por eso es una señal. O sea, como diciéndoles, el Rey del cielo está acostado en un pesebre, envuelto en pañales. Cristo el Señor nació en medio de un ambiente muy complicado. Y entonces, para los pastores la señal era, está acostado el niño envuelto en pañales en un pesebre. Y repentinamente, dice el versículo 12,
y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Sabes cuántas veces en la Biblia aparece la palabra huestes delante de otros seres, de los seres humanos? Solo esta. Solo esta. Lo más parecido es cuando los dos campamentos, el de Jacob y el campamento de ángeles que Dios le permite ver, estaban en el mismo lugar. Pero nunca ocupan la palabra huestes, o sea, de cantidad de ángeles. ¿Era importante o no era importante el nacimiento de Jesús? No lo vuelves a encontrar. O sea, no vuelves a encontrar un evento que implique que ángeles alaben a Dios al mismo tiempo. Gloria a Dios en las alturas, cantaban los ángeles. Gloria a Dios en las alturas. Y su expresión era de asombro. Y en la tierra, paz. Llegó el Mesías. Llegó el imperio de la paz. Desde adentro del corazón, que las cosas cambien en serio. Buena voluntad para con los hombres. El propósito de Cristo era este: que las cosas trajeran paz a tu vida, porque te cambia internamente. Buena voluntad de Dios. Que estemos aquí es buena voluntad de Dios. Que nos haya traído es buena voluntad de Dios. Que nos haya amado con amor eterno, es buena voluntad de Dios. Es esta misma expresión de los ángeles cumpliéndose en cada uno de nosotros. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué hermoso momento. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente. ¿Cómo fueron los pastores? Lentos. Ay, la van pensando. No, es que son un montón de cosas las que tengo que cambiar. Se apuraron. La buena noticia no podía generar lentitud. ¿Para qué te estás peleando tanto cuando las buenas nuevas requieren de rapidez? De que respondas apresuradamente como estos pastores. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que los oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Esa fue una noche de alabanza. Fue una noche de gratitud. Y yo creo que la llegada de Jesús a nuestras vidas, la invitación que tenemos de parte suya, es un motivo para alabarlo. Es un motivo para reconocer su grandeza y su misericordia. Amado, estos pastores respondieron mucho más rápido que muchas personas. Son buenas noticias. Dios te quiere dar borrón y cuenta nueva. No te tardes en responder. No te tardes en responder. Dios te ama y te trajo porque tiene buena voluntad y te quiere brindar su paz. ¿De acuerdo? Cerremos nuestros ojos y glorifiquemos a Jesús por su misericordia. Nació como un bebé pequeño nada más, como uno entre tantos que a la vida nacen ya.
no ocurrió nada más, era un niño. Nació y ninguno preguntó si de mayor él tendría gran poder para sanar, si andaría sobre el mar. Era un niño. Nació y ninguno preguntó si iba a morir, si la gente algún día lo iba a odiar, si sería el Redentor, si traería libertad. ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz, trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz y una nueva vida y una oportunidad de llegar al Padre una vez más? ¿Quién pensó que el tercer día iba a resucitar, batiendo al infierno y a la muerte fatal, abriendo nuevos tiempos de felicidad, por amor a ti? Gracias, Jesús. Nació como un bebé pequeño nada más, como uno entre tantos que a la vida nacen ya. No ocurrió nada más, era un niño. Nació y ninguno preguntó si de mayor él tendría gran poder para sanar, si andaría sobre el mar. Era un niño. Nació y ninguno preguntó si iba a morir, si la gente algún día lo iba a odiar, si sería el Redentor, si traería libertad. ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz, trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz y una nueva vida y una oportunidad de llegar al Padre una vez más? ¿Quién pensó que el tercer día iba a resucitar, batiendo al infierno y a la muerte fatal, abriendo nuevos tiempos de felicidad, por amor a ti? Gracias, Jesús. Eres bueno y misericordioso, Padre. No hay Dios como tú, ni en los cielos ni en la tierra, Señor. Hoy nuestro mundo se ha olvidado de Jesús, ha cambiado su victoria por placer terrenal, y de su cruz queda ya un recuerdo. Vivir, matar si es necesario alguna vez, cortar la vida antes de que pueda aún nacer, y del niño de Belén un recuerdo. Jugar a ser una mejor generación, marcharse si es posible del hogar, sembra odio y rencor sin saber perdonar. Escucha en esta hora la eterna verdad, que el niño de Belén un día va a regresar y
juzgará tanta maldad, marcando frontera final, y todo el universo le podrá contemplar, y toda obra oculta a la luz nacerá. Se marchará a un nuevo lugar, un hogar, un dulce hogar que prepara ya. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Hoy nuestro mundo se ha olvidado de Jesús, ha cambiado su victoria por placer terrenal, de su cruz queda ya un recuerdo. Vivir, matar si es necesario alguna vez, cortar la vida antes de que pueda aún nacer, y del niño de Belén un recuerdo. Jugar a ser una mejor generación, marcharse si es posible del hogar, sembrar odio y rencor sin saber perdonar. Escucha en esta hora la eterna verdad, que el niño de Belén un día va a regresar, y Dios le juzgará tanta maldad, marcando frontera final, y todo el universo le podrá contemplar, y toda obra oculta a la luz nacerá. Su iglesia marchará con él a un nuevo lugar, un hogar, un dulce hogar que prepara ya. Gracias, Señor Jesús. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por amarnos con amor eterno, Padre. Eres hermoso, Señor. Gracias, Jesús. Tú eres santo, Señor. Viniste para dar tu vida por nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no le mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca. Vienen de golpear, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro,
santa es su sangre derramada en la cruz. Todos lo verán, con poder en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, coronado en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no le mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, llegan y golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Todos lo verán, coronado en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Gracias, Jesús. Eres bueno y misericordioso, Señor. Y tienes planes para cada uno de nosotros, amado Padre. Gracias, Señor. Gracias por ayudarnos, Señor. Padre, que este año que termina nos ayude a entender tu palabra, a reflexionar acerca de todas las cosas que has hecho a nuestro favor, a ser más agradecidos, Señor Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Jesús de Nazaret. Gracias, Señor Jesús. Eres bueno, Señor, y misericordioso y compasivo, Señor.
Gracias, amado Padre.